Buenos días. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11:30 horas del 14 de agosto de 2020, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente, la suscrita Yolanda Pedrosa Reyes en mi carácter de presidenta, así como el magistrado Rigoberto Garza de Lira, la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, el secretario general de Acuerdos Francisco Ponce Muñiz y las secretarias de Estudio y Cuenta San Juana Jaramillo Jante, María de los Ángeles González Castillo y Gabriela López Domínguez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, fracción segunda, 32, fracción primera de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y artículos 12, 21, 23, 26 y 44, fracción 32 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, así como en el Acuerdo General del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, por el que implementa diversas medidas en relación con el funcionamiento y operación de las áreas administrativas y jurisdiccionales con motivo de la contingencia por COVID-19 coronavirus. En tal virtud, solicito al secretario general de Acuerdos a constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se va a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de ustedes se encuentran enlazados el magistrado Roberto García de Lira y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias. Una vez verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se toman. Secretario, informe sobre los asuntos listados para conocer el día de hoy. Con su autoridad, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son, en primer lugar, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, un proyecto de resolución para el juicio ciudadano TSLP, diagonal JTC, diagonal 14, diagonal 2020, en cumplimiento ejecutario dictado por la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-JDC-61-2020. En segundo lugar, a propuesta de usted, un proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento para el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 15, diagonal 2020 y sus acumulados. En tercer lugar, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, un proyecto de resolución para el fondo del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 14, diagonal 2020. Y finalmente, en cuarto lugar, a propuesta del magistrado Roberto García de Lira, un proyecto de resolución para el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 762, diagonal 2020. Dichos expedientes del índice de esta tribuna, con nombre de promoventes autores responsables que se expresan en la convocatoria y en el aviso de sesión, publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con el previsto artículo 28 del Reglamento Interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el listado de asuntos para resolver el día de hoy. Si están de acuerdo con el mismo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretario de cuenta de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. En tal virtud, vamos a proceder a la cuenta del primer asunto listado, que es el SLP JS 14, diagonal 2020, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional Monterrey, en el expediente CM-JDC 61-2020, que está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Si no existe inconveniente alguno, daremos cuenta del proyecto por conducto de la licenciada San Juana Jaramillo Jante. Adelante, secretario. Buenos días, magistradas y magistrados, con su autorización, me permito dar la cuenta. Vista la razón de cuenta que antecede el incumplimiento del acuerdo plenario dictado en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, expediente SM-JDC-61-2020, emitido por la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 23 de julio del presente año, mediante el cual se recausa al pleno de este Tribunal Electoral del Estado la demanda presentada por María Consuelo Zavala González, Carlos Gerardo Espinosa Jaime y Yalma Graciela Segura Hernández, en contra del acuerdo del 3 de julio del presente año, en el que se solicita al Ayuntamiento de Villa de Reyes diversos documentos para mejor proveer el presente juicio, ello con el objeto de respetar y garantizar sistemáticamente el principio de agotar las instancias previas y el derecho de acceso a la justicia. Se ordenó a este Tribunal Electoral que dentro del expediente en que se dictó el acuerdo impugnado se implemente algún mecanismo impugnativo para resolver sobre
la supuesta irregularidad procesal que se duele en la parte actora. En ese sentido, se acuerda, primero, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, fracción sexta de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, para dar cumplimiento a lo ordenado en la referida Sala Monterrey, se emita el mecanismo siguiente para el debido cumplimiento. Toda vez que no existe medio de impugnación contemplado en la Ley de Justicia Electoral, se instrumenta como mecanismo para el medio de impugnación que se resuelva de plano en la sesión pública. Segundo, el medio de impugnación recausado resulta infundado en virtud de que es atribución de los magistrados instructores requerir a autoridades municipales cualquier documentación que obre en su poder y pueda servir para la sustanciación y resolución de medios de impugnación en términos del artículo 35 de la Ley de Justicia Electoral. Por ello, en efecto, se aprueba el mecanismo para dar cumplimiento a la ejecutoria de Sala Monterrey y ese tribunal determina infundado el medio de impugnación y se confirma el acuerdo impugnado. ¿Es la cuenta, magistrada? Gracias, secretaria. ¿Magistrados desean hacer uso de la voz? Adelante, magistrado Rigual. Magistrado Revuelto tiene el micrófono desconectado. Una disculpa. Desde luego estoy con el proyecto porque a fin de dar cabal cumplimiento, como señala la secretaria, estoy en cuenta con la determinación del Tribunal Federal de la Sala de la Segunda Circunscripción con sede en Monterrey, en donde ordena que se instrumente un mecanismo impugnativo, ya que la ley electoral no la previene, por eso fue el reenvío inicial, y por eso se hablaba de un desechamiento, incluso como lo señala la magistrada Aguilar Soto en el voto particular que realizó. Sin embargo, estamos ciertos de que todo gobernado debe ser escuchado por un tribunal cuando sienta que tiene la necesidad de que se tutelen sus derechos. Por tanto, me parece correcto el planteamiento que se hace en aras de la garantía de audiencia, en aras de que sea escuchado por un tribunal el inconforme, los inconformes, y desde luego que se emita una resolución en la que se analicen todos y cada sus motivos de inconformidad. En cuanto a la primera parte, en cuanto a la segunda, me parece correcto también el análisis, porque ciertamente la ley de una manera puntual faculta al magistrado instructor para llegarse de todos los medios necesarios para que la resolución que se emite en su momento en el fondo sea acorde a constancias y acorde a la veracidad de los hechos que en las mismas se discuten, de tal manera que se coman las exigencias del artículo primero, 14, 16, 17 constitucional del debido proceso y las normas legales de nuestra ley de justicia electoral. Por el momento es todo, presidente. Gracias. Magistrado Denise, ¿desea hacer alguna acotación? No, presidenta, es proyecto de la ponencia de una servidora sin observaciones. Gracias. Bueno, al respecto yo comparto el criterio que se sostiene en el proyecto, porque se atiende en esencia a la proscripción de obstáculos o dilaciones en la resolución del principal. Además que el acto que se combate es reparable en la definitiva. Y en sí, pues como ya se planteó en el proyecto, la inconformidad consiste en que se solicitaron pruebas al ayuntamiento a fin de dilucidar la verdad material, lo cual también está explicado en la sentencia. Por lo que me parece que esta es una atribución de la magistrada instructora de recabar pruebas, lo cual es aceptado tratándose de asuntos cuyo conocimiento es deficiente o incompleto en función de los hechos que se están debatiendo. Con ello creo que al solicitar estas pruebas se optimiza su deber como juez, como rector de un proceso, por más que se está ante un asunto ciudadano
que no es de estricto derecho. Por tanto, me parece correcto y acertado que se hayan solicitado las pruebas y el sentido que tiene el proyecto. Por tanto, comparto el mismo y una vez que ya nadie va a hacer uso de la voz, le pido al secretario que lo someta a votación. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa A Reyes. favor. Magistrado Roberto García de Lira. Con el proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez que ha sido aprobado el proyecto, solicito a la secretaria de lectura de los puntos resolutivos. Primero, se aprueba el mecanismo para resolver el presente medio de impugnación recausado por Sala Monterrey. Segundo, se declaran infundados los agravios presentados por María Consuelo Zavala González, Carlos Gerardo Espinosa, Jaime Alma Graciela Segura Hernández, y se confirma el acuerdo impugnado. Tercero, notifica en términos de ley. Cuarto, con fundamento de lo dispuesto por los artículos tercero, fracción tercera y catorceava y artículo 41, fracción cuarta, y por analogía el artículo 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes en la resolución que se pronuncie en el presente asunto. Una vez que haya causado estado ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Es la consulta. Gracias, secretaria. Magistrados, por su consideración los puntos resolutivos, ¿desean hacer alguna observación? No presente. Se proceda al endoso correspondiente. Como siguiente asunto listado en el orden del día tenemos el TSLP JDC 15/2020, promovido por Blanca Lilia Cifuentes Cisneros y otros, que está en la ponencia a mi cargo, por lo que le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta, González Castillo, presente el proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de cumplimiento de sentencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con el número de expediente TSLP/JDC/15/2020 y sus acumulados. En ese orden de ideas, la ponencia propone declarar por cumplida la resolución de fecha 5 de agosto del presente año. Lo anterior es que este tribunal electoral en dicha resolución declaró reencauzar los juicios ciudadanos a la autoridad competente, como lo fue la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, a fin de que plenitud de sus atribuciones diera sustanciación al medio de impugnación, excepto de que terminaran lo que a derecho, conforme a derecho procede, concediéndole un plazo de 24 horas para que informe los actos y resoluciones dictadas con motivo del acatamiento de esta resolución. En ese sentido, el 7 de agosto se recibió un escrito de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, remitiendo, insisto, a copia certificada del acuerdo de admisión de cédula de notificación por estrados a los actores, de requerimiento del informe circunstanciado de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de un escrito de notificación de acuerdo de admisión y oficio de requerimiento a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. De esta documentación recepcionada se advierte que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena cumplió con lo indicado en la sentencia, pues en el acatamiento al ordenado, esto dio sustanciación a los medios de impugnación recausados al partido político. Lo anterior porque la citada comisión emitió el 6 de agosto un acuerdo de admisión y acumulación de la demanda reencausada, requiriendo a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para rendir el informe correspondiente, notificando a las partes por estados electrónicos de conformidad con sus facultades, atribuciones y ordenamientos partidarios respectivos. Determinación: se informó a este tribunal dentro de las 24 horas otorgadas para tal efecto. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrados, el proyecto de cumplimiento de sentencia del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean hacer uso de la voz? No, gracias. Se somete a votación, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto.
Maestro Roberto García Herrera. A favor del proyecto. Maestrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Maestrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaría de Lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se tiene por cumplida la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado como TSLP/JPC/15/2020 y sus acumulados. Segundo, notifíquese personalmente la parte actora y por oficio la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Es cuenta, magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrados, ¿alguna observación que tengan que hacer en relación con los puntos resolutivos? Pues procede al engroso, secretaria. Como siguiente asunto listado en el orden del día, tenemos el JDC 14/2020, promovido por María Consuelo Zavala González, Alma Graciela Segura Hernández y Carlos Gerardo Espinosa Jaime, contra el Ayuntamiento de Villa de Reyes. Resolución que está en la presencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que le cedo el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Con la anuencia del Pleno daremos cuenta del proyecto por conducto de la licenciada San Juan Jaramillo. Adelante, secretaria. Con su autorización, magistrados, me permito dar la cuenta. En el proyecto que se pone a su consideración, se resuelve el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano promovido por María Consuelo Zavala González, Carlos Gerardo Espinosa Jaime y Alma Graciela Segura Hernández. La pretensión de los actores estima que se modifique la cantidad de pago que perciben por concepto de dieta por el desempeño de su cargo como regidores, conforme a derechos, y que la autoridad responsable les proporcione la información necesaria para el debido ejercicio de sus funciones. En esencia, los actores se duelen de la violación a sus derechos políticos electorales en el ejercicio y desempeño del cargo, como son la omisión del pago completo de las dietas a partir de enero del presente año y la omisión de información, documentación y falta de notificación a las sesiones de cabildo. Inciso B, violencia política, psicológica, económica, patrimonial, laboral, daño moral, impedimento al correcto desempeño del cargo como regidores, violación a su derecho de petición y agresiones verbales simbólicas. Es de resaltar que los actos de violencia especificados en el inciso B fueron recausados al Consejo Estatal Electoral para el estudio conducente. Por tanto, este organismo jurisdiccional solo se concreta el análisis de estudio con relación a la violencia a sus derechos políticos electorales en el ejercicio y desempeño del cargo. Este tribunal electoral determina parcialmente fundados los agravios expresados por los actores en relación al inciso A. Es de señalar que los recurrentes no especificaron en qué consistía la omisión del pago completo. Fueron omisos en señalar cuál era la cantidad que percibieron en los ejercicios 2019 y la cantidad que percibieron en el ejercicio fiscal 2020 y la cantidad que deberían percibir a su concepto, además de omitir ofrecer las pruebas correspondientes. No obstante a ello, para garantizar el acceso a la justicia de la parte actora, sus derechos humanos y el principio por fondo, se analiza la pretensión y la causa del pedir. Así, este Tribunal Electoral, en uso de sus atribuciones, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Justicia Electoral, requirió al Ayuntamiento de Villa de Reyes sobre diversa información para conocer la veracidad de los puntos cuestionados en relación con el pago por concepto de dietas que perciben los promoventes en el ejercicio fiscal 2019 y en el ejercicio fiscal 2020. En ese sentido, se solicitó al Ayuntamiento de Villa de Reyes informar el motivo de la omisión de pago completo de las dietas que perciben los actores. En este punto, el Ayuntamiento manifestó que no existía ninguna omisión de pago completo de las dietas que percibían los actores en su carácter de regidores, y acompañó la publicación del periódico oficial del Estado para acreditar su dicho. En relación al pago de dietas mensuales brutas aprobadas en el presupuesto de egresos y tabulador salarial para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Plan de Salud Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 14 de enero de 2020, las dietas para los integrantes de Cabildo, en lo que respecta a los regidores, asciende a la cantidad de 46.105.20. Así, el presupuesto de egresos y tabulador salarial para el ejercicio aprobado por el Ayuntamiento estipula la cantidad que debe ser percibida por los regidores.
Ahora bien, la autoridad responsable aportó los comprobantes fiscales de las remuneraciones percibidas por los integrantes de cabildo del Ayuntamiento de Villa de Reyes en el ejercicio fiscal 2020, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos de 2020, en el que se advierte que los actores perciben la cantidad de 30.516 pesos con 68 centavos mensuales brutos por concepto de remuneración. No obstante, que de conformidad con el tabulador, los regidores deben percibir 46.105.20 bruto mensual y la cantidad que perciben es de 30.516.68 centavos. Existe una diferencia de 15.588 pesos con 52 centavos mensuales brutas, lo cual deberá ser cubierta por el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, pues no existe acuerdo alguno por parte del Cabildo o justificación alguna por la misma para la diferencia en el pago de las dietas correspondientes, mismas que en cambio sí está aprobado en cuanto a su monto y publicada en el medio oficial. Si bien hay una disminución en el presupuesto aprobado para la remuneración en el ejercicio del 2020 al ejercicio 2019, sin embargo, las dietas percibidas por los actores en los meses de enero, febrero, marzo y abril y mayo en el presente ejercicio fiscal no coinciden con las cantidades aprobadas en el presupuesto de egresos 2020. En consecuencia, el Ayuntamiento de Villa de Reyes debe dar cumplimiento al pago de conformidad con lo establecido en el tabulador del ejercicio fiscal 2020 y por tanto deberá de pagar la cantidad bruta de 77.942 pesos 60 centavos a cada uno de los actores, conforme a los meses reclamados y los meses subsecuentes del ejercicio fiscal 2020, de igual forma deberán ser pagados de acuerdo a lo aprobado en el tabulador referido, en los mismos términos. Considerando que esta cantidad bruta deberá ajustarse a la retención de impuestos, ajustes y deducciones que en su caso correspondan y pagar la diferencia de las remuneraciones conforme al tabulador en cita. No pasa desapercibido para ese tribunal electoral que la reducción a la remuneración fue para todos los integrantes del Cabildo Constitucional de Villa de Reyes de San Luis Potosí, por tanto no se advierten actos de discriminación para los actores. Asimismo, los actores se aduelen de la omisión de proporcionar información y documentación y la falta de convocatoria a sesiones por parte del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Al respecto, la autoridad responsable al momento de rendir su informe circunstanciado refirió que sí dio contestación a dichas solicitudes. Este tribunal procedió a realizar un análisis de las peticiones de información presentadas por los actores y los acuses de recibido de oficios aportados por la autoridad responsable, en los que se proporcionó diversa información, tal como lo señala en la tabla que refiere las solicitudes de información de los recurrentes referida en el proyecto de resolución que se pone en su consideración. En dicha tabla se enumeran los diversos escritos de solicitud de información y documentación, mismos que tienen valor probatorio en términos del artículo 21 de la Ley de Justicia. Peticiones que en su mayoría no fueron contestadas, por lo que se le ordena a la autoridad responsable dar contestación correspondiente a cada uno de los escritos de petición presentados por los actores y señalados en la tabla en cita, en un término de 5 días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución. Con relación a la falta de notificación de las convocatorias a sesiones de cabildo, los mismos fueron omisos en especificar las fechas y las sesiones a las que a su dicho no fueron convocados. Solo señalaron de manera general que se ha omitido notificar legalmente a las sesiones. Por consiguiente, este tribunal se encuentra imposibilitado para analizar dicha irregularidad al no contar con los elementos necesarios. Por consiguiente, lo procedente es reparar la violación alegada de restituir a los actores en su calidad de regidores, regidores del Ayuntamiento de Villa de Reyes, el goce de sus derechos vulnerados consistente en el derecho político electoral de ser votados en su vertiente de desempeño del cargo, en relación con el derecho de información y documentación y la remuneración completa de este. En consecuencia, se ordena a la presidenta municipal del citado ayuntamiento que realice todas las gestiones necesarias para pagar la cantidad bruta de 77.942 pesos con 60 centavos a cada uno de los actores para los meses reclamados y los meses subsecuentes
De igual forma, deberán ser pagados en los mismos términos del tabulador aprobado para el ejercicio fiscal 2020, considerando que esta cantidad bruta deberá ajustarse a la retención de impuestos, ajustes y deducciones que en su caso corresponden y pagar la diferencia de las remuneraciones. De igual deberá ser cumplido en un término de 5 días a partir de la notificación respectiva. ¿Es la cuenta, magistrada? Gracias, secretaria. A su consideración, magistrados, ¿desean hacer uso de la voz? No, presidente. Gracias. Bueno, acompaño el proyecto porque efectivamente les asiste la razón en parte a los actores en cuanto el pago de dietas no se les está pagando completo, pero no en la cantidad que ellos refieren. En segundo, porque es correcto también y se acreditó que no se les ha dado respuesta a una serie de oficios y solicitudes de información en el ayuntamiento, para lo cual se hizo aquí la mención de que hay un recuadro dentro del mismo proyecto en el que se especifican cuáles son los oficios en los que van a dar respuesta. Y no les asiste la razón, por lo que toca a las convocatorias, a las sesiones de cabildo, porque no fueron claros en señalar a cuáles sesiones se refieren, en las fechas, días y horas en las que no fueron citados, por lo que dejaron a esa autoridad sin manera de tener elementos para establecer ese punto. Por tanto, coincido con el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Y como nadie va a hacer uso de la voz, pido al secretario que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrado Roberto García de Lira. A favor del proyecto. Magistrada Denise Adriana Porra Guerrero. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, me permito dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se declaran parcialmente fundados los agravios expresados por María Consuelo Zavala González, Carlos Gerardo Espinosa Jaime y Yalma Graciela Segura Hernández. Segundo, se ordena a la presidenta municipal del citado ayuntamiento que realice todas las gestiones necesarias, debe retención de impuestos, ajustes y deducciones que en su caso correspondan, pague la diferencia de las remuneraciones que conforme al tabulador salarial vigente le corresponde a los regidores en los meses reclamados y los subsecuentes en el ejercicio fiscal 2020, en los términos señalados en el punto 6 de efectos. Tercero, se ordena a la autoridad responsable dar la contestación correspondiente a los escritos de peticiones presentadas por los actores señaladas en la tabla que enumera las solicitudes de información en un término de 5 días hábiles a partir de la notificación respectiva. Cuarto, notifíquese a derecho. Quinto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3º, fracciones 13ª, y artículo 41, fracción 4ª, y por analogía el artículo 23, fracción 3ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la resolución que se pronuncie en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretario. Magistrados, a su consideración, los puntos resolutivos, ¿desean hacer alguna observación? Con los mismos, gracias. Se procede a la engrose, secretario. Como último asunto listado en el orden del día, tenemos el TSLP-JSX 762, diagonal 2020, promovido por Oscar Daniel Olivares Farías, Ana Karina Arellano Salazar y Edgar Huertano Gallegos Espinosa, en contra de la Comisión Ejecutiva del Partido Político Morena, que está en la ponencia del magistrado Roberto García Lira, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, presidente. Si no tiene inconveniente, daremos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria. Buenos días, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia que resuelve sobre la procedencia del conocimiento
dentro del expediente PSLP, diagonal 762, diagonal 2020, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, interpuesto por los ciudadanos Óscar Daniel Olivares Díaz, Ana Karina Arellano Salazar y Edgar Gustavo Gallegos Espinosa ante este Tribunal Electoral. Este Tribunal Electoral considera que el juicio ciudadano TSLP diagonal 762 diagonal 2020 es improcedente debido a que los actores votaron la instancia partidista y por tanto incumplieron el requisito de definibilidad. Ahora bien, no se justifica la vía pensal justificada toda vez que las razones expuestas por los actores no son suficientes para que este Tribunal Electoral conozca en vía persaltum de este medio de impugnación, pues no se advierte una afectación inminente de los derechos ciudadanos ni una amenaza seria para las funciones que están haciendo en el derecho político. En tales circunstancias, procede reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para su conocimiento y resolución. Lo anterior es así, pues no obstante que este tribunal es competente para conocer el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales, es preciso advertir en la demanda dirigida por los actores que su controversia se centra en combatir la legalidad de la convocatoria ante el Congreso Nacional emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, en la cual se sientan las bases de la regulación de los órganos estatutarios que se consideran que limitan los derechos por las sentencias emitidas por la Sala Superior en los expedientes públicos, diagonal JS, diagonal 122, diagonal 2021, JS, diagonal 1973, diagonal 2019. Por lo tanto, la convocación de esta instalación se estima de naturaleza intrapartidaria y como consecuencia de lo anterior y en observancia del principio de diversidad, se reencausa el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, a efecto de que tenga bien definido con libertad de jurisdicción sobre la demanda interpuesta por los actores. Es la cuenta, señoras magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrados, el proyecto de reencauzamiento del cual se acaba de dar cuenta. Acompañamos la cuenta, presidenta. Se somete a votación, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Rosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Magistrada Elena Cobra Guerrero. Con el proyecto. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria, ¿tienen puntos resolutivos que darle todos? Sí. Adelante. Primero, no es procedente la vía persaltum en el presente para la protección de los derechos políticos y morales del ciudadano PSLP, diagonal 762, diagonal 2020. Segundo, se reencausa la demanda que contiene el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, interpuesta por los ciudadanos Óscar Daniel Olivares Díaz, Ana Karina Arellano Salazar y Edgar Gustavo Gallegos Espinosa a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Morena, para que a la brevedad posible y en plenitud de sus atribuciones resuelvan lo que en derecho proceda con los motivos y efectos sostenidos considerando dos y una de sus resoluciones. Tercero, dentro del término de 48 horas, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Canadá deberá comunicar a ese tribunal el plan de previsión del tratamiento primero. Cuarto, remítase los actos a la Secretaría General de Acuerdo de Derecho Órgano Jurisdiccional a fin de que se realice el conducente para el tratamiento de nuevo. Quinto, el fundamento lo dispuesto en los artículos 3º, fracciones de una tercera, 14ª y 15ª, 41, 5 relación con el diverso 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública Delictada, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto que ha causado estado estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Lo anterior sin perjuicio de la protección de juicio que refleja por a su favor. Sexto, notifique su forma personal a los recurrentes en los domicilios proporcionados y autorizados en autos mediante oficio juntando copia certificada de la presente resolución
a las autoridades responsables. Es la cuenta, señora Constitucional. Gracias, secretaria. Magistrado Rosena, ¿hace alguna observación respecto a los puntos discutidos? Ninguna. Bueno, entonces se procede al libro, secretaria. Secretaria Informes, tenemos algunos puntos que tratar. Nuestra presidenta le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar en la presente sesión. Siendo así, no teniendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 12 horas con 12 minutos del 14 de agosto de 2020. Muchas gracias por su atención.